la grabación para la consulta y vamos a ver por acá. ¿Cuáles eran las consultas? Bueno, yo tengo, bueno, profe, que, ¿cómo hago, digamos, para saber cuál es el conjunto de solución? Porque, por ejemplo, en la 2 de los ejercicios uno salía el conjunto de solución de h de x mayor que 2, digamos. ¿Cómo hago yo para sacar esto? Hay que, Ok, eso es el signo de una función. Es una de las cosas que vamos a ver el lunes, pero igual voy a explicarlo. Digamos, ve, eso funciona así. Dame un momento para primero encontrar una. Sí, eso se me olvidó. Signo de una función. Bueno, el signo de una función se lee en el eje X, pero hay que ponerle atención al eje Y. Ese es uno de los más complicados a la hora de leer. Un momento. ¿Les parecen que los apuntes son valiosos para ustedes, para subirlos o no los subo? Y No sé. profe, A uno mí sí me siente que gustaría sí, que los porque suba. son, ajá, son dudas como de uno, entonces tal Ok, vez a ellos se les ocurran las mismas dudas o así. ok. Entonces vamos a ver. Ok, veamos. ¿Qué es eso del signo de una función? Entonces, el signo de una función es cuando yo quiero saber cuándo es positiva, cuándo es negativa y cuándo es, bueno, sí, mayor o igual a cero o menor o igual a cero. Más adelante, digamos, uno de los temas que se evalúan es precisamente ese, pero ya en la parte algebraica. Veamos, por ejemplo, acá, este que no está tan complicado. Ok. Entonces, si yo a ustedes les pregunto, esta es la función G, perdón, esta es la función G, y digamos que yo quiero saber cuándo esta función es positiva. Es decir, yo a ustedes vengo y les digo, ok, ¿cuál es el conjunto para los cuales la función G es mayor o igual a cero? Entonces, ustedes vienen y me dicen, profe, ¿y eso qué? ¿Eso cómo se come? Digamos que yo venga y les diga, ok, yo quiero saber cuándo g de x es mayor o igual a cero. Sería algo así, ¿verdad? Profe, Ajá. pero ahí lo que nos piden es un conjunto. No es diferente, porque a mí en un lado sí me piden el signo y en otro lado me piden es el conjunto de solución. Entonces no sé si son Ok, diferentes. vamos a ver. Eh, voy a buscar los apuntes y ustedes me dicen cuál es mejor. ¿Cuál sería el ejercicio? Bueno, el compañero preguntó del ejercicio 1, pero ese yo el ya lo tenía ejercicio del conjunto 2. solución como pensaba que se hacía, pero no sé si está bien. Bueno, los ejercicios, vamos a ver. Acá. Fue en los que usted dejó solos, profe, Ahí, en los que para ver dejó arribita. solitos, O sea, es el no me ejercicio uno equivoco. de ahí está para ver en la página 6. Este. Para ver, página 6. No, dice ejercicios 1 punto. Ahora sí, es el que está aquí a la derecha. Es en esta página el que está a la derecha. Ve que dice conjunto de solución h de x mayor que 2. Ok. No, no, sí. Sí, sí, es lo mismo. Digamos, es que es que, por ejemplo, aquí viene de la mano con lo mismo que mencionamos hace un rato. Cuando a mí me piden conjunto solución, es todo, donde la función es mayor a 2 en este caso. Ahora sí, si a mí me piden, por ejemplo, un intervalo donde la función es mayor a cero, entonces yo puedo poner solo un pedacito, digamos así, a grandes rasgos. Yo puedo poner solo un pedacito donde es mayor a cero, pero si me dicen conjunto solución, yo tengo que poner todo. Por ejemplo, si nos vamos al caso de convexidad y concavidad, por ejemplo, veamos esta, la 2. Yo puedo decir, ok, esta función es convexa de menos infinito hasta 2, abierto, porque ahí tiene una asíntota, ¿verdad? Entonces, desde menos infinito hasta 2. Ese sería el conjunto de solución, bueno, omitiendo que existe esta parte. Digamos, supongamos que la gráfica es solamente esta. Entonces yo digo, ok, es convexa desde menos infinito hasta 2. Ahora sí, ese es el conjunto solución.
Ahora, si a mí me dicen un intervalo donde la función es convexa, entonces yo diría, ah, bueno, puede ser de -6 a -5, de -5 a -4, puede ser de -1000 a -500. No sé si me entienden la idea, digamos, de la diferencia. No sé si estoy captando bien la pregunta. Sí, o sea, es como ciertos puntos cuando nos piden un intervalo y cuando es conjunto es todo. Exacto, cuando piden conjunto solución es todo. Cuando me piden intervalo es una parte, digamos, una parte donde se cumple eso que me están diciendo. Ok, y entonces el mayor a tal vendría a referirse, digamos, en Y sería, o en En X. Y, en Y, correcto. Es que es lo que yo les digo, Pues, esto es complejo. ¿Por qué? Porque a mí me dicen, ok, recordemos para empezar, por ejemplo, a mí me dicen, ok, h de x. Recordemos que ahora nosotros vimos que h de x es lo mismo que y. Recuerden que nosotros dijimos, ah, pero f de x es lo mismo que y. En la presentación está. Entonces, veamos. Por ejemplo, en la primera presentación, esta. Cuando nosotros estábamos estudiando las funciones, nosotros vimos lo siguiente. F de x es lo mismo que y. No necesariamente tiene que ser f, ¿verdad? Puede ser h, puede ser m, como se llame la función. En este caso, nosotros vemos que la función la están llamando h. Entonces, h de x es lo mismo que y. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me están pidiendo? A grandes rasgos, cuando a mí me dicen conjunto solución de h de x mayor a 2, lo que me están diciendo es, ok, deme todos los x del dominio que hacen que la y sea mayor a 2. Entonces, por ejemplo, yo me vengo a este caso, bueno, hagámoslo con este que yo tengo acá. Eso lo vemos después, digamos acá. Entonces, por ejemplo, si digamos aquí, en lugar de 0, yo voy a poner 1. ¿Sí? Que de x mayor o igual a 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué me están diciendo a mí? Ok, deme todos los x que hacen que el y sea mayor a 1. Entonces, ¿qué hago yo? Ok, lo primero que yo voy a hacer, ay, qué raro, esto no me cargó. En un momento. Es que yo trabajo con la tablet, digamos, trabajo con la tablet y proyecto en la compu. Y en la compu me aparece la imagen, pero en la tablet no. Entonces voy a volverlo a cargar. Ok, a grandes rasgos, digamos, lo que yo tengo que hacer es, ok, trazo una línea en Y igual a 1, digamos, en este caso. Y yo veo que voy a tener que borrar esta o volver a subir la imagen. Vamos por acá. Vamos a ver si ahora sí me carga. Sí, ya ahora sí. Ok, entonces, ahora yo tengo esta parte. Entonces yo vengo y yo digo, ok, vamos a trazar una línea sobre y igual a 1. Entonces yo vengo, trazo una línea sobre y igual a 1, que sería la siguiente. Ok, yo trazo esta línea. Y igual a 1. Y ahora sí, todo lo que esté por encima de esa gráfica es lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque todo lo que esté, recordemos, mayor o igual, es todo lo que esté sobre esa línea o eh, arriba. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa de esa gráfica? Ok, a mí lo único que me interesa es eso. Es esta parte y esta partecita de la gráfica. Ese sería mi conjunto solución para cuando g de x es mayor o igual a 1. Ahora sí, siempre se lee en el eje x. Entonces yo me voy a ver cuáles son los x de esa parte de la gráfica. Entonces, claro, yo vengo y yo digo, ok, ¿desde dónde empieza? Igual, como leer el dominio sería como leer el dominio, pero de esta gráfica, de esta parte. Entonces, vamos como leer el dominio. ¿Desde dónde empieza? Igual, de izquierda a derecha,
en el eje X contando puntos abiertos, asíntotas y demás. Menos Sería de infinito. menos Menos infinito a infinito. 0. El Correcto. primero. Sería de menos infinito a 0. Acá no se ve por la línea, pero recordemos que el 0 está abierto, Hay un ¿verdad? punto abierto. Sí, digamos, ahí no se ve por... Vamos a ver si lo puedo mover un momento. Ven que el 0 está abierto. Entonces ahí yo lo pongo, obviamente, abierto. Entonces yo vengo acá y yo digo, ok, Profe, una pregunta. sí. Pero, y abajo, en -1, hay un punto cerrado. ¿No se pondría cerrado? Ah, no, porque ve qué interesante. No es que Digamos, lo estamos Ah, viendo en ok. X. Lo estamos viendo en X, ¿verdad? sí, digamos, lo estamos viendo en X, pero ¿qué pasa? Que yo solo puedo considerar lo que yo marqué en negro, Porque ¿sí? está arriba. Porque es lo que está arriba, es decir, es lo que es mayor a 1. ¿Y qué pasa con ese punto que está ahí abajo? Ah, mira, es que ahí es Es menor a menor 1. Sí, no a cuenta. 1. Entonces yo no lo podría tomar en cuenta. Cierto. ¿Ves? Entonces, digamos, uno tiene que hacerse como esa idea. Entonces, claro, yo vengo y yo digo, ah, mira, entonces, aunque si yo leyera el dominio, sí, o sea, yo tengo que incluir ese punto, porque hay un punto que lo completa. Pero ahora yo solo me concentro en lo que yo marqué en negro. Así, a grandes rasgos, solo en lo que yo marqué en negro. Y ahora sí, yo veo que hay obviamente una interrupción muy grande. Desde 0 hasta, digamos, 4, hay una interrupción muy grande. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ok, yo vengo y pongo unión y vuelvo a empezar otra vez. ¿Dónde empieza? Ahora sí, de 4 a 6. De De 4 a 6 cerrado. Correcto. Exacto. El Ahí 4 queda. cerrado, el 6 cerrado. ¿Cómo sé yo que el 4 va cerrado? Por ejemplo, si a mí me dicen mayor o igual a 1, entonces yo incluyo todos los puntos que toque esta línea también. Si me dicen, por ejemplo, mayor a 1, entonces vean que el 4 se relaciona con el 1. Entonces el 4 yo tendría que ponerlo abierto. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver con más detalle el lunes, digamos, para que los compañeros ahí no pierdan la explicación. Pero iría muy de la mano con eso. No sé si les va quedando claro. Sí, a mí sí. Más bien, muchísimas Sí, gracias. a mí también, profe. Ok, ahora sí, lo mismo pasa, por ejemplo, cuando a mí me dicen mayor a 0. Lo que pasa es que ahora sí, yo vengo y yo les, ok, vamos a hacer otro ejemplo, digamos, con mayor a 0. Vamos a ver. Mm, pongamos esta. Esta tiene bastante donde agarrar. Ok, tenemos esta. Esta para acá. Uy, dame un momento, por favor, es que se me va a apagar la compu. Vamos a ver. Listo. Entonces, vean que acá tenemos una función h, ¿sí? Es importante. Entonces, por ejemplo, yo vengo a ustedes y supongamos que a nosotros nos dicen, ok, deme el conjunto solución para h de x mayor o igual a 0. Este ejercicio es muy chido. Ok, yo vengo y les digo, ok, h de x mayor o igual a 0. Entonces, ustedes tienen que trazar la línea ¿sobre quién? Ok, sobre y igual a 0. Pero y igual a 0 es el eje x, ¿verdad? Vamos, recuerden, y igual a 0 es la línea horizontal que pasa en y igual a 0. O sea, que intersecta y en 0. Es decir, el eje x. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, yo me vengo acá a la figurita, digamos, y voy a trazar esa línea. Vamos a hacerla delgadita, un color verde, digamos, en este caso. Entonces, yo vengo a ustedes y yo les hago eso. Entonces, ahora sí. Vean que a mí me dicen, ok, mayor o igual a 0. Entonces, como es mayor, tiene que ser hacia arriba. Si me dijeran menor, es hacia abajo, ¿verdad? Entonces, yo vengo y yo digo, ok, ¿qué es lo que a mí me interesa? Entonces, bueno, lo que a mí me interesa es lo siguiente. Me interesa esto por acá. Muy importante, vean este punto acá solo.
por acá arriba, y me interesa esto. Otra cosa muy importante, como me dicen igual a 0, yo tengo que considerar los puntos que están sobre el eje, sobre esa línea. Digamos que sería sobre el eje X. Entonces vamos a correr un momento esto. Y yo veo que tengo varios puntos muy importantes. ¿Cuáles son esos puntos? Ok, tengo el punto -3, vamos a ponerlo acá. El -1 no porque está abierto. Tengo el punto 1 y tengo el punto 2. Entonces, hay que recordar que esos puntos están sobre esa línea. Vamos a ver, hay que tener mucho cuidado con eso. Como me dicen mayor o igual, yo incluyo esos puntos también. Ahora sí, yo vengo y yo voy a escribir como si leyera el dominio. Igual. Entonces yo vengo y hago lo siguiente. Yo digo, ok, ¿cuándo entonces h de x es mayor o igual a 0? Entonces, ¿cómo leería yo ese dominio? Vean que tengo un punto solo que es -3,0. Luego empiezo en 1, voy hasta 1. Hay un punto abierto, pero hay uno que lo rellena. Y tengo otro punto solo por ahí. Entonces, ¿cómo leería yo ese dominio? Ah, bueno, y esa recta se me fue completo. ¿Qué es lo primero que yo encuentro? Ay, no, profe, eso está muy difícil. Para ver, ¿sabe? Ok, Empezaría en -3, o sea, ¿dónde correcto. empieza? Empezamos en -3, pero como el -3 es un punto solo, entonces siempre que ustedes tengan puntos solos, así puntos aislados, se ponen entre llaves, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo Ok. abro una llave normal y yo digo, ah, bueno, tengo un punto solo. Ahora sí, ¿qué pasa? Ok, tengo un punto solo, me voy más, digamos, hacia la derecha y ¿qué es lo primero que me vuelvo a encontrar después del -3? Vamos a, El -1. el -1, correcto. Pero está abierta, ¿no? Exacto, está abierto. Entonces yo abro, yo empiezo en -1 y está abierto. Ahora sí, vean que yo puedo continuar. Sí, yo puedo continuar. Yo continúo, me encuentro un punto abierto, pero ¿qué pasa con ese punto abierto? Se Que lo completa, Arriba pues. hay rellena el de otro cerrado. arriba. Exacto. Arriba de él hay uno que lo completa. Entonces yo puedo continuar. Luego continúo y llego hasta dónde? Hasta 1. Hasta Hasta 1. uno. Exacto. ¿Está Uno abierto o está cerrado. cerrado? Cerrado. Creo que cerrado. Cerrado. Correcto. Entonces, vean qué interesante, ya vamos armando. Ahora sí, hay una interrupción. Desde 1 hasta 2 no hay nada. Entonces, ¿qué tengo que poner? Ok, unión. Y vean qué interesante. Acá ustedes me dicen, ok, profe, es que el 2 es un punto solo. Entonces yo tendría que ponerlo entre llaves. Pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque este 2 Se que está completa. acá me permite completar este otro que está abierto. Entonces, claro, yo vengo y digo, ah, bueno, entonces lo que yo voy a hacer, digamos, yo podría ponerlo de las dos formas. Yo podría poner acá unión 2, por ejemplo, digamos ahí el 2, cierro las llaves y acá pongo el 2 abierto, porque arriba está abierto y matemáticamente no hay ningún error, pero estéticamente se ve feo, nada que ver, digamos, nada que ver, excluirlo en un lado para incluirlo en otro, está como raro. Entonces, para evitar eso, entonces yo vengo y digo, ok, unión desde 2 y hasta dónde puedo llegar. Más infinito. Hasta lo Correcto, más más infinito. infinito. Vean que yo parto acá, ese 2 me permite rellenar eso. Yo continúo y como hay una flecha, continúo hasta más infinito. Entonces, en ese caso, ya ahí yo tendría la solución de este ejercicio. Vamos por acá, coma hasta más infinito. Los infinitos siempre van abiertos. Acá obviamente unión. Y como es únicamente el -3, entonces nosotros ponemos acá. Unión el -3. Muy importante ese -3. Uno de los errores más comunes que se comete. No ponerlo. Exacto, no ponerlo. O sea, es un punto totalmente aislado que generalmente uno lo omite.
Entonces, conjunto Yo, para cuando h de x es mayor o igual a 0 sería este. ¿Alguien iba a decir algo? sí, yo, profe, es que yo pensaba que más bien cuando se ponía así aislado, lo que había que poner no era un no, sino un menos, pero ahora veo que es con la U también. Depende, digamos, depende porque vean que, por ejemplo, si el punto, si fuese, digamos, si yo estoy leyendo el dominio, no sé, yo estoy leyendo el dominio y a mí se me ocurre, eh, no sé, poner un punto ahí abierto. No sé, imaginemos que yo hago lo siguiente. Vamos a ver. Imaginemos que a mí se me ocurre poner un punto abierto acá. Digamos acá. No sé si lo ven, digamos, lo dibujé aquí. Digamos, ahí se me ocurrió poner un punto abierto. ¿Sí lo ven? Mira, lo puse todo Pues sí atravesado. se Sí, ve. ahora sí. Digamos, lo puse todo atravesado. Voy a ponerlo exactamente en x igual a 4, digamos acá. Espérenme un momento. Veamos que a mí se me ocurra hacer eso. Vamos por acá. Eso. Digamos, yo pongo el punto en x igual a 4. Entonces, ¿qué pasa? Ok, sí. Vean lo que pasaría. Yo ahí sí tendría que excluir ese punto. O sea, yo no, digamos, yo podría hacer lo siguiente, decir, ok, voy desde 2 hasta 4 abierto, unión de 4 abierto hasta más infinito. Esa sería una opción. La otra opción sería, ok, yo voy desde 2 hasta más infinito menos el 4. Entonces, yo puedo utilizarlo de las dos maneras. Vean que ahí es porque el punto está abierto, entonces yo lo tengo que quitar. Entonces yo pongo menos el conjunto que contiene ese punto. Por ejemplo, si fuese el caso, yo puedo hacer esto. Ahora, menos el conjunto que contiene al 4. ¿Sí? Ven, digamos, utilicé una unión y utilicé un menos. Y es válido. ¿Sí? No sé si lo ven ahí un poco más claro de cómo podría yo utilizar eso. Entonces, Sí, ya ahora sí, ya lo entendí. y la compañera que tenía la duda. Bueno, Creo que sí. Ok, ahí con la práctica lo vamos viendo. Pero entonces, algo así nosotros podríamos realizar eh, los ejercicios, digamos, sin problema alguno. ok, sí, a mí ya me quedó claro. Muchísimas gracias, profe. No sé si tienen alguna otra duda. Profe, yo también, No, igual del yo creo que ya me ejercicio retiro ya. 2 Gracias, profe. Ajá, es que pide el valor numérico de 3m y entre paréntesis 10. ok, claro. Eh, Pero, vean qué interesante, ok. Yo tengo una función, voy a hacer este para no, eh, este es el que ustedes tienen duda. Ok. Nosotros al inicio de la clase vimos cómo calcular imágenes, ¿cierto? Por ejemplo, vean qué chiva es. Esto es muy chiva. Por ejemplo, yo tengo una función p de x, ¿sí? Es más, a mí me están dando la gráfica de la función p de x, ¿sí? Es esta. Esta es la gráfica de la función p de x. Voy a hacer el 3. Yo digo, ok, tengo esa gráfica. ¿Qué pasa acá? Ok, todos los X se relacionan con un Y. Todos los X del dominio se relacionan con un Y digamos, del codominio en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden, vean qué interesante, yo tengo la función P de X. Entonces, quiere decir que lo que está dentro de los paréntesis es la X. Entonces, por ejemplo, yo vengo y yo digo, ok, P de 4. Lo que yo quiero saber es cuánto vale Y, porque recuerden que P de X es lo mismo que decir Y. Entonces yo digo, ok, yo quiero saber quién es Y cuando X vale 4. Eso es lo que a mí me dicen en este caso. Entonces, claro, yo vengo y yo digo, mira, yo me voy a la gráfica, porque no, si yo tuviera el criterio, yo lo que hago es, en lugar de la X, poner 4 y ver cuánto me da.
Como yo no tengo el criterio y lo que tengo, lo que tengo es la gráfica, yo me vengo a la gráfica, me ubico en x igual a 4 y yo veo cuánto vale y. ¿Cuánto vale y para este cuando x vale 4? ¿Con quién se relaciona el 4, digamos? Con el 2. Con el 2, exacto. Vean, por ejemplo, recuerden, yo subo, veo que toca en este punto y ahora yo veo cuál es el y que le toca. Ah, mira, es y igual a 2. Entonces, claro, P de 4 sería 2. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué me queda hacer? Ah, ver quién es P de menos 2. Entonces, yo hago lo mismo. Yo quiero saber cuánto vale y cuando x vale menos 2. Entonces, yo me vengo por acá, me vengo al menos 2. ¿Con quién se relaciona el menos 2? Con menos Menos 2. 2. Con menos 2, exacto. Entonces, vean, yo tengo el menos 2 bajo. Veo que se relaciona ahí con el menos 2. Entonces, ¿qué pasa? P de menos 2 es menos 2. Entonces, ¿qué tendría yo? Menos 2 por 2, ¿qué sería? Menos 4. Y ahí ya yo tendría entonces el ejercicio resuelto. Valor numérico de P de menos 2 por P de 4 es menos 4. ¿Vieron qué interesante? Digamos, cómo se relacionan ahí las dos cosas. Como menciona el compañero, es buscar la imagen de 10. Sí, correcto. Digamos, en este caso, por ejemplo, 3 por m de 10. Recuerden, m es el nombre de la función, para que no se enreden. Entonces ahí yo vengo y yo digo, ok, vamos a ver, yo quiero saber cuánto vale y cuando x vale 10. Yo me vengo al eje x, yo veo que el 10 se relaciona con el 2, entonces vean qué sencillo, m de 10 es 2, entonces 3 por 2 es 6. No sé si ya ahora sí les queda mucho más claro, es mucho más sencillo, ¿verdad? Cuando después de que uno ve Sí, un... profe, no pensé que fuera tan fácil. Sí, es por eso, digamos, es lo que yo les digo. A veces uno se manda, digamos así, a ver esto sin antes haber entendido todo lo anterior, digamos, sin relacionar ciertas cosas. Entonces, si ustedes están así muy pegados con algo, ustedes me pueden escribir, digamos, aunque no hayamos visto la materia, yo les explico. O nos esperamos a ver algunos ejercicios de ejemplo y ya poder enfrentarse a las listas de ejercicios. Pero por ahí va la idea. Ah, vean qué interesante Era lo que yo les mencionaba hace un rato. Que yo les decía, ok, esto siempre lo falla, generalmente. Y es porque no relacionan el signo de una función. Por ejemplo, a mí me dicen, ok, signo de una función. Entonces, por ejemplo, yo vengo y yo digo, ok, signo de una función se refiere cuando es mayor o menor a 0. Entonces, por ejemplo, yo vengo y digo, mira, esta función es menor a 0, o sea, yo a ustedes les digo, supongamos que la función se llama h, no sé, yo a ustedes les digo, mira, h de x es menor a 0, ¿desde dónde? Ok, todo lo que está por debajo del eje x, ¿verdad? Todo lo que está por debajo del eje x es lo que es menor a 0. Entonces es como si leyéramos el dominio. Yo veo que aquí viene y viene desde menos infinito, porque vean que tiene una flechita acá, esta pequeña flechita que está por ahí. Entonces yo digo, mira, viene desde menos infinito hasta menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde menos infinito hasta menos 1, la función es menor a 0. Es decir, la función es negativa. Entonces, claro, ustedes vienen y les dicen, signo de la imagen de menos 123, es decir, ¿dónde está y cuando x vale 123? Entonces ustedes dicen, profe, es que yo qué voy a saber si ahí la gráfica llega hasta 2, hasta menos 2. Entonces, claro, ahí es donde uno se pierde. Pero si ya yo sé, por ejemplo, que siempre que el x pertenezca desde menos infinito hasta menos 1, la función es negativa, yo fácilmente puedo dar la respuesta de esto. O sea, si yo sé que desde menos infinito hasta menos 1 la función es negativa o menor a 0, ¿cuál signo de la función va a tener menos 123? Negativo. Negativo. Si es asumir que va a seguir ahí recto para abajo. Digamos, que ahí Exacto, sigue para abajo. exacto. Lo mismo pasaría, por ejemplo,
Vean en este caso, vean que de hecho de 1 en adelante la función siempre es positiva porque está arriba del eje X, es decir, arriba de y igual a 0. Entonces yo vengo a ustedes y les digo, ok, ¿qué signo digamos, de la imagen de 1.000.000 tiene esta función? Y ustedes, no, hombre, profe, ¿yo qué voy a saber? Pero es sencillo, si ya yo sé que desde 1 hasta más infinito la función es positiva, entonces todos los números, digamos, todas las imágenes de los números después de 1 van a ser positivas también. Entonces yo vengo y pongo positivo. Entonces vean cómo se van relacionando las cosas y eso es interesante. Ahí hay que como que asumir ciertos conceptos. En realidad esta materia es muy chiva, pero sí hay que tener mucho cuidado y considerar muchas cosillas por ahí. No sé si tienen otras dudas ahí específicas. Profe, yo tenía una sobre en la 4 que dice ecuación de la asíntota oblicua y pendiente es -1. Sí, correcto. Ese es el video que yo les dije que les voy a pasar. Digamos, es un videito de 15 minutos donde yo explico cómo encontrar las ecuaciones de las asíntotas. Ese es un video 15 Ah, ok, minutos gracias. y lo resuelvo. De Pero hecho que igual, sí, en los primeros ya uno entiende, cuando los primeros minutitos ya no entiende cómo hacerlo. Y sí, más que ahí ya le dan la pendiente, entonces hay varias cosas que no es tiene que hacer. exacto. Si ustedes recuerdan, digamos, del cole, eh, había una forma de encontrar las ecuaciones de una recta, ¿sí? Muy sencillo. Ustedes les decían, ok, recuerden que una recta tiene una pendiente y una intersección con el eje Y. Y que ustedes les decían, ah, mira, la pendiente es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 y hay muchas formas de hacerlo. Entonces, con ese videito en serio dura 15 minutos, es muy corto y yo creo que les deja bastante claro cómo hacer esa parte. Entonces, hoy se los envío, va a ser parte del trabajo asincrónico que ustedes van a hacer para el día lunes. Y ya con eso ir terminando el temita de este análisis de gráficos. Profe, mi otra duda era que era el intervalo de la monotonía, que lo piden en el ejercicio 3. Es esto, intervalos de monotonía es cuando es creciente, decreciente o constante. Entonces, eso es porque igual no lo hemos visto. Se lee sobre el eje X y lo que hacemos es imaginar que nosotros vamos caminando sobre la gráfica. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos caminando sobre la gráfica de izquierda a derecha y nosotros decimos, ah, mira, es que yo aquí vengo subiendo, entonces la gráfica es creciente. Si yo digo, ah, mira, es que yo aquí vengo en línea recta, o sea, voy caminando en algo plano, ah, mira, ahí es constante. Y si yo voy bajando, entonces yo digo, ah, mira, es que ahí es decreciente. Ya vemos un ejemplito. Veo que levantaron la mano, no sé si van a decir algo. Sí, profe, una pregunta. ¿El trabajo asincrónico es grupal o individual? Ah, no, como ustedes gusten, digamos, igual el trabajo asincrónico generalmente es como ir trabajando las prácticas o ver el videíto, digamos, que yo generalmente subo, trabajar algún ejercicio o algo así, digamos, Ah, ok. pero sí, ahí es, pueden Ese no trabajar. se entrega entonces. No, nada se entrega a menos que yo les diga y que ustedes gusten, digamos, nada de lo, por ejemplo, yo hoy les voy a dejar 3 ejercicios de análisis de gráficas ahí como práctica. Esos fueron creados por un compañero, digamos, un colega del semestre pasado. Estos que yo les estoy mostrando, todas estas gráficas que estamos analizando, fueron las gráficas que yo creé para el banco de preguntas. Ahora, las 3 que yo les voy a pasar son gráficas que creó otro compañero que le tocó igual hacer ejercicios de análisis de gráficas para el quiz. Entonces, digamos, para que ustedes se vayan guiando, como qué podrían preguntarse, cosillas así de esta parte de análisis de gráficas. Bueno, para responder la pregunta de la compañera, vamos a ver esta. Esta es sencillita. Oh, bueno, sí es. Entonces, imaginemos, recordemos, todo se lee en el eje X, excepto máximos, mínimos, bueno, valores máximos, valores mínimos y el ámbito. El resto en el eje X. Entonces, por ejemplo, yo vengo acá. Otra vez no me cargo esto.
Sí, otra vez no me cargó, qué raro. Deme un momento. Profe, a mí sí me estaba cargando. Sí, no, digamos acá sí carga, porque como yo lo proyecto en la compu, pero, bueno, no, ya ahora sí me cargo en la tablet. Es que a veces en la tablet no carga, no sé por qué. Vamos a ver. Es que en la tablet yo no es que comparto la pantalla, sino que yo ingreso. Digamos, yo puedo compartir esta pizarra con una clave, entonces yo me logueo con esa clave en la tablet y ahí ya escribo. Y lo que aparece en la tablet aparece, digamos, lo que escriba en la tablet aparece en la compu, básicamente. Entonces, bueno, sobre la duda de la compañera, la monotonía es sobre el crecimiento o decrecimiento de una función. Entonces, por ejemplo, yo vengo y yo les digo, ok, yo quiero saber cuándo la función es creciente. ¿Sí? Entonces yo vengo y yo les digo, ok, una función es creciente cuando yo voy subiendo. Entonces imaginemos lo siguiente. Imaginemos que yo soy este muñequito que está acá, este muñequito. Y yo camino de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy avanzando, ¿qué voy haciendo acá? ¿Voy subiendo o voy bajando? Subiendo. Subiendo. Entonces, en toda esa parte, yo estaría creciendo. Digamos, la función sería creciente. Ahora, bueno, ahí pega un salto y continúa acá. ¿Qué estaría haciendo acá? Igual creciendo y luego Creciendo. bajo. Exacto. Y ahí hay un punto donde cambia. Este es un punto. Ahí cambia, digamos, ese punto cambia. Entonces, yo podría decir, ok, mira, la función es creciente, o sea, la función crece. ¿Cuándo? Igual se lee en el eje X, como si estuviera leyendo el domingo, igual. Entonces yo vengo y yo digo, mira, desde menos infinito, porque hay una flechita, no es desde -4, es desde menos infinito. ¿Hasta dónde? Mira, hasta 1. Aunque aquí hay un salto, vean que, bueno, este lo completa a grandes rasgos. Entonces, desde menos infinito hasta 1, en monotonía también se usa abierto, aunque el 1 esté cerrado. ¿Por qué? Porque yo también podría decir, ok, es que de 1 a 3, digamos, en este caso, la función decrece. Y entonces ustedes me dicen, profe, pero entonces la función crece y la función decrece en el punto 1, en el 1,1. No. Entonces, para evitar eso, nosotros lo hacemos así. Ahora sí, ¿qué pasa de este otro lado? Digamos que yo voy caminando y ahora a partir de 1, ¿qué empiezo a hacer yo? Decrece. Decrece, exacto. ¿Por qué? Porque yo empiezo a bajar. ¿Y yo empiezo a bajar hasta dónde? Bueno, hasta 3. Es decir, yo empecé, digamos, la función empieza a decrecer desde 1 abierto hasta el 3. Y el 3 va abierto, ¿verdad? También ahí. Aparte de que está abierto, nunca se incluyen los extremos. Entonces yo escribiría esa parte por acá. Profe, ¿por qué el 3 abierto si arriba tiene el puntito cerrado? Porque lo que acabo de mencionar, los extremos generalmente se usan abiertos. Digamos, en monotonía y en convexidad y concavidad, los intervalos para evitar confusiones siempre se usan abiertos. Así, digamos, así como están ahorita. Ok. Digamos, como decir 1,3 menos infinito, 1. Generalmente ustedes siempre los van a ver abiertos. Y es para evitar ese conflicto de, mira, en este punto es tanto creciente como decreciente, o en este punto es tanto convexa como cóncava. Entonces, digamos, para evitar eso, nosotros generalmente los utilizamos abiertos, digamos ahí, para evitar confusión. Si nos guiamos, digamos, ya con definiciones muy formales, hay formas de evitar esa confusión, pero sí hay que como que tener cierto cuidadito. Ahora sí, digamos, yo continúo y yo digo, ok, de izquierda a derecha, vean que yo tendría lo siguiente. Yo empiezo otra vez en 3. Pero ¿qué haría yo en 3? Ok, mira, yo en 3 empiezo a subir de nuevo. ¿Cierto? Yo empiezo a subir de nuevo. ¿Hasta dónde? Hasta 6.
Entonces, desde 3 hasta 6, yo podría decir entonces que es creciente. Vamos por acá. Profe, entonces, para formar la monotonía necesito las tres cositas, o sea, Correcto. donde va creciendo, bajando y luego crece otra vez. Exacto. Sí, si nosotros nos Ok. dicen monotonía, entonces es creciente, decreciente y constante si fuese el caso. Y si nos dicen, por ejemplo, ya solo estrictamente estrictamente decreciente, entonces ya ahí sí podría yo trabajar solo con el que me piden. Muy importante, de momento, por hoy, en lugar de poner unión, vamos a poner punto y coma. ¿Sí? Punto y coma y vamos a poner desde 3 hasta 6. Bueno, en este caso el 6 iba cerrado por ser el último punto. Como ya ahí, digamos, a la par de él ya no hay nada, entonces yo sí podría ponerlo cerrado. Esto lo vamos a ver con más detalle el lunes y vamos a ver por qué se pone punto y coma en lugar de unión. Y eso va con la definición que dejamos pendiente ahora. Recuerdan que yo les dije, ok, la definición de esta parte yo la dejo para trabajarla después. Pero para trabajarla, digamos, con todo el grupo, de momento lo vamos a trabajar con punto y coma. Y generalmente lo vamos a trabajar con punto y coma ahí para evitar ciertas confusiones. No sé si Entonces, ahorita la unión la usaríamos en dominio y ámbito. dominio y ámbito correcto. En signo de una Ok. función también. En el signo Ah, siempre se ok. usa unión. De hecho, en dominio, ámbito y signo, siempre se utiliza unión. Donde puede haber conflicto es en concavidad, convexidad y monotonía. En ellos, es más, generalmente, al menos el semestre pasado se trabajó así, con punto y coma para evitar esos conflictos. Si quieren les adelanto un poco. Por ejemplo, es que ¿qué pasa si yo pongo unión? Digamos, si yo aquí pongo una unión, lo que yo estaría diciendo es que siempre crece. Sí, que siempre crece. Entonces, por ejemplo, la definición de creciente es la siguiente. Digamos, la definición de creciente es, ok, si X es menor o menor a Y, para que sea creciente, f de X tiene que ser menor a f de Y. Eso es lo que pasa, digamos, con creciente. Esa es la definición algebraica. Entonces, si X es menor a Y, entonces f de X tiene que ser menor a f de Y. Entonces, por ejemplo, yo vengo y yo digo, ok, por ejemplo, si yo tomo cualquier punto de acá, no sé, el 0 y el 1, bueno, el menos 1, por ejemplo, el menos 1 y el 0,5, digamos, que el x igual a 0,5 que está por acá, eso de fijo se va a cumplir. ¿Por qué? Porque yo vengo y digo, bueno, el menos 1 es menor a 0,5, ¿verdad? Y ahora vamos a ver quiénes son las imágenes. Ok, digamos, la imagen de menos 1, digamos que es como menos 0, menos 1,5, digamos. Y vamos a ver quién es la imagen de 0,5. Ok, la imagen de 0,5, digamos que es 0,5. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Ah, mira, menos 1,5 es menor a 0,5. Entonces sí se cumple. Pero ¿qué pasa? Vean qué interesante y por qué no puedo utilizar punto y coma acá. De momento que borre eso. Ok, imaginemos, digamos, cuando hay un salto así, digamos, cuando hay un salto, ahí es donde yo tengo que tener cuidado. A veces se cumple, a veces no se cumple. Imaginemos que yo tomo el 0,5, digamos, de este intervalo. Y yo tomo el 4 en este intervalo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? O es más, el 4 no, vamos a tomar el 3,1, digamos que esté muy pegado al 3. Entonces yo tomo el 0,5, yo vengo y les digo, bueno, 0,5 o 0,9, es más, que también está en ese intervalo. Entonces yo digo 0,9 es, vamos a ver, denme un momento, a ver, aquí.
Sí, 0,9, digamos, es menor a 3,1, obviamente. Digamos, eso pasa. 0,9 es menor a 3,1. Entonces yo vengo y me ubico en 0,9. Y resulta que el 0,9 está por acá. Es más, vamos a trazarlo con una línea roja. Yo digo, mira, 0,9 está por acá. Digamos que es 1, por ponerlo así, en números cerrados. Mira, el 0,9 se relaciona con el 1. Entonces, f de 0,9 es 1. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, eh, con 3,1? Mira, 3,1 está como por aquí. Y vean lo que pasa. Es como 0,2, 0,3, por ejemplo. Entonces, ya ahí no se cumple. Entonces, ven, hay que tener mucho, mucho cuidado con poner unión y punto y coma. Si yo pongo unión, yo lo que estoy diciendo es, ok, ahí siempre se cumple. Digamos, no importa los números que usted tome de todo ese intervalo, siempre se va a cumplir. En cambio, si yo pongo un punto y coma, lo que estoy diciendo es, ok, se cumple en este intervalo y se cumple en este intervalo, pero no se cumple en todo. Es decir, yo no puedo tomar números de este y números de este y revolverlos. Se cumple por separado, pero no se cumple todo junto. El lunes lo vamos a ver como con más detalle, digamos ahí, analizar un poco más la definición y demás, pero por ahí va la idea. Entonces acá, bueno, ya Sí, profe, sí, sí entendí. Gracias. con gusto. Por ahí ya De hecho, va, profe, usted dijo, perdón, se cumplen por separado y entendí todo, dijo. sí, correcto, se cumplen por Ahí sí, separado, sí. pero no junto. Entonces, digamos, hay que tener mucho cuidado. Lo vemos ahí con más detalle. Y lo mismo pasa con convexidad y con concavidad. Digamos, es exactamente lo mismo. De hecho, ahí generalmente siempre se usa punto y coma. A grandes rasgos, digamos, yo les explico porque es importante que ustedes lo entiendan y que tengan ahí la noción, pero generalmente lo vamos a trabajar con punto y coma para evitar ese tipo de inconvenientes. Entonces, no sé si hay alguna otra duda o consulta, algo que quieran ver. ¿Todo claro hasta el momento? De mi parte todo claro, profe, más bien muchas gracias. Con luz. Ahí, De, entonces, profe, de mi parte igual todo claro, solo que tenía una duda. ajá. Si yo quisiera ingresar a las otras clases, bueno, otra hora de consulta con el otro profesor, de ser que no pudiera en esta hora, ¿cuál sería el link Uy, para saber? de hecho, eso les iba a comentar y se me olvidó. Ayer me escribió el profe que lo pasaron al departamento de matemática, de educación matemática, entonces que ya no va a colaborar en el curso. Quiere decir que yo soy el que voy a colaborar en el curso. Obviamente, digamos, solo yo voy a dar consulta. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente voy a habilitar más horarios. Digamos, de hecho, el profe empezó, de hecho, haciendo las carpetas en mediación virtual. No sé si vieron que ya hay carpeta del curso. Obviamente voy a subir material, digamos, los apuntes ahí a Google Drive también. De hecho, no he arreglado la carpeta de Google Drive, voy a hacerlo. Ya si ustedes ingresan, pueden encontrar la carpeta de mediación virtual por acá. Entonces, digamos, ustedes ingresan y anteriormente estaba el link de la consulta de él, obviamente, pero ya ahora no, que ya ahí se cambió. Entonces, de momento, estoy los lunes de 9 a 10, jueves de 10 a 11, como hoy, y viernes de la 1 a las 2, en cualquiera de esos horarios. El resto de consulta va a ser asincrónica. Yo doy 5 horas consulta a la semana, 3 horas sincrónica, 2 horas asincrónica. Es decir, que ustedes, bueno, igual esas 2 horas yo soy muy flexible. Yo creo que para los que me han escrito ya han visto que yo contesto apenas tenga tiempo. Entonces, si ustedes me escriben por Telegram, yo respondo ahí en cualquier momento. No es como que voy a medir el tiempo y yo digo, mira, ya respondí 2 horas, ya no respondo más. Esa parte no. Pero entonces de momento está así. Igual, si no te sirve alguno de estos 3 horarios, recuerda que en la carta del estudiante hay más horarios, muchos. Entonces me puedes decir cuál te sirve, yo te consigo el link de la llamada y te lo paso para que puedas ingresar a la llamada que te sirve. Voy a parar la grabación. Comprando, muchas gracias. Con gusto.